Continuamos con un modelo con interceptos aleatorios y ahora vamos a incorporar variables cuantitativas al modelo. Pero antes de entrar a la versión del modelo multinivel, vamos a iniciar por el modelo tradicional, que es mínimos cuadrados ordinarios, y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y en este caso tenemos que nuestra variable dependiente es rentabilidad y la variable que lo explica es aglomeración y productividad. Tenemos el intercepto y tenemos el componente de error. Digamos que este intercepto que vamos a estimar sería sin considerar diferenciación por el tema de los sectores. Aquí exclusivamente se toman los 2583 datos y se estima. La forma en que se va a estimar en Stata es a través del comando rec, la variable dependiente que es rentabilidad, que está dada en la base de datos con este nombre, aglomeración en la base de datos está con este nombre y después productividad multifactorial o productividad en general. Estas dos variables explican la rentabilidad, entonces siempre hay que seguir este orden. Primero la que es explicada y después la que la explican. Vemos nuestro modelo resultado. Aquí tenemos los coeficientes estimados. Lo primero que hacemos es revisar testuden. Es mayor a 2, es significativo todo lo que tenemos en el modelo. El p-value todos son menores a 0.05, significa que son menores. Y también tenemos que en el intervalo no aparece el 0. Vamos a interpretar los coeficientes. Decimos que al estar todas en logaritmo sería en términos porcentuales. Aquí un aumento de 1% de la aglomeración disminuye 0.41 la rentabilidad. Precisamente esto puede deberse a una mayor competencia entre los que se encuentran en el mismo municipio, ¿no? Y la productividad sí es positiva y nos dice que por cada 1% que aumente la productividad va a aumentar la rentabilidad de las actividades en 6.88. Tenemos que si la aglomeración fuera 0 y la productividad fuera 0, tendríamos que una constante de 0.03 que multiplicado por 100 significaría que en promedio la rentabilidad podría ser en 3.2% cuando estas dos son iguales a 0. Estas variables que tenemos en el modelo explican alrededor del 59% de la variación de la rentabilidad. Lo podemos ver aquí en esta descomposición de cuadrados. La rentabilidad tiene una variación de 2.897. Esta parte solamente el modelo puede explicar 1.705 y lo que no puede explicar es 1.192. Este sería el resultado si lo hiciéramos por mínimos cuadrados ordinarios. De manera gráfica podemos ver cómo la aglomeración se vincula con la rentabilidad y cómo la productividad se relaciona con la rentabilidad. Aquí aparece la extensión, cómo tendría que calcularse o poderse observar este gráfico y cómo verse este gráfico a través de esta extensión. ¿Sí? Lo que estamos observando es que hay mucho más dispersión con la aglomeración que explica la rentabilidad que con la productividad. La productividad parece ser menos dispersa. ¿Sí? Esos puntos no están tan dispersos como en el caso de la productividad. Entonces tenemos una mayor capacidad predictoria de productividad sobre la rentabilidad que la misma aglomeración. Y el segundo punto, la inclinación. Los impactos de la productividad son mayores sobre la rentabilidad que en el caso de los impactos de la aglomeración. Una línea roja más aplanada implica pocos impactos en la variable dependiente. Una línea roja mucho más inclinada y significan impactos importantes sobre la variable dependiente. Aquí tenemos ya la estimación de nuestro modelo multinivel. Recordemos que el comando que utilizamos para estimarlo es el mix. En este caso tenemos la variable de rentabilidad, aglomeración y productividad. Son las mismas variables que utilizamos en el modelo tradicional, nada más que lo estamos haciendo en multinivel. Tenemos las dos rectas paralelas de forma vertical y después vamos a poner lo que sería el segundo nivel que correspondería a los sectores. Aquí se está corriendo modelo en primer nivel. Esto sería básicamente el punto donde lo vemos a nivel de actividad clase y aquí lo estamos viendo por sectores. Dos puntos, coma y ml que es máxima verosimilitud y que queremos las varianzas. Si no lo ponemos sabemos que por default el modelo lo va a generar. Este es el resultado de cuánto tuvo que iterar para llegar al menor valor de verosimilitud, de probabilidad. Este es el valor mínimo a donde llega para obtener los mejores coeficientes. Tenemos 2583 valores, 13 grupos. Aquí vemos el promedio de los que integran cada grupo. Aquí tenemos ahora sí un Walchi, ya que tenemos variables que están explicando. Entre
entre su probabilidad sea menor a 0.05, el modelo es factible de realizarse. Vemos que revisando los valores de aquí ya no son T, son Z. Estamos viendo que en el caso de aglomeración y productividad son mayores a 2, en el caso de la constante no lo es. Sí, aquí también lo mismo lo vemos con la probabilidad es menor a 0.05 para aglomeración y productividad, pero no lo es para el intercepto, y lo mismo sucede en el intervalo. Aparece el 0 en el caso del intercepto, en las otras dos no aparece el 0. Aquí, por ejemplo, en el caso de productividad, vemos que la productividad podría impactar desde 6.64 a 7.14. Este es el rango de los valores que puede adoptar este coeficiente, pero sin duda este coeficiente que está aquí es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Sería exactamente la misma explicación que en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí diríamos que si aumenta 1% la aglomeración, va a disminuir un 0.42% la rentabilidad, y en productividad, si aumenta 1% la productividad, va a disminuir la rentabilidad en 6.90. Si ustedes observan estos valores y los comparan con estos, realmente es poca la diferencia, no es tan amplia la diferencia. En la medida que lo que incorporemos al modelo cambie drásticamente, pues también van a cambiar los coeficientes. Si lo que está incorporando en el modelo no tiene un impacto tan relevante, entonces no va a generar ese movimiento. Ahora, básicamente aquí tenemos los valores que hemos obtenido del segundo nivel. En este caso es la varianza del segundo nivel y este es del primer nivel. Aquí, si lo comparáramos con el modelo en donde no teníamos ninguna variable, ustedes lo pueden ver. En este caso aquí era 1.08, pero cuando ya lo ponemos aquí con variables explicativas, baja bastante. Seguramente el valor de interclases ha aumentado, de la correlación interclases ha aumentado, y por lo tanto tendríamos un poder explicativo mayor al haber fraccionado a través de los sectores, es decir, haber incorporado este segundo nivel de los sectores. Y finalmente tenemos esta parte de aquí donde la probabilidad del estadístico de comparar el modelo lineal con el probabilístico de máxima verosimilitud, nos dice que es de 72.26 con una probabilidad de 0.0000. Con que sea menor a 0.05 es válido el procedimiento. Bueno, visto desde el punto de vista de la formulación, en realidad este modelo que tenemos aquí, a esta parte que aparece aquí se le conoce como la parte fija, ¿sí? Y esta parte que tenemos aquí abajo se le conoce como la parte aleatoria. Por eso aquí viene parte fija y parte aleatoria, que en términos matemáticos sería la parte fija, es lo que nosotros conocemos como el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y la parte aleatoria sería los dos componentes, el primer nivel y el segundo nivel. A partir de aquí se va a derivar los diferentes valores del intercepto, porque esta primera parte no, solamente estoy viendo cambios en los interceptos producto de haber incorporado un segundo nivel. ¿Sí? La cuestión aquí es que yo no estoy metiendo, la forma de diferenciarlo con las variables cualitativas que vimos en el tema anterior, es que yo no estoy metiendo las cualitativas directamente para cada sector, lo hace el modelo en sí, a través de incorporar este valor que aparece aquí. Entonces, si nosotros trasladáramos los valores que hemos obtenido de nuestro modelo a representación matemática, nos quedaría algo así: el valor de 0.017 que aparece como intercepto, luego el coeficiente de aglomeración que aparece como 0.4214, cerrándolo a 4 este último, multiplicado a la aglomeración, y el de productividad 6.8956 por productividad, más el componente de, en este caso de los interceptos, el componente del segundo nivel y el de primer nivel. Entonces, esta sería la representación matemática. Ahora, ¿qué resultado me va a generar este modelo? O sea, ¿para qué lo estimo? O sea, ¿qué tipo de diferenciación? Bueno, ya sabemos la interpretación de los impactos de la aglomeración y la productividad, pero ¿qué pasa con la constante? Bueno, a la constante a no ser significativa, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vean, su valor es muy, muy bajo. Es decir, es 1.7% multiplicado por 100. Entonces es un valor muy, muy bajo, ¿sí?, que podría tener un impacto mínimo sobre el modelo.
Bueno, podemos hacer pruebas estadísticas para establecer su incorporación o si se le quita del modelo. Vamos a ver más adelante esto. Ahorita lo que vamos a calcular es con este resultado que obtuvimos, pensando que todo está muy bien, vamos a identificar qué me genera este modelo de multinivel que hemos estimado, qué tipo de diferencia me genera con el modelo tradicional. Bueno, una vez ya estimado el modelo, lo que vamos a pedirle es que nos pueda calcular los interceptos de cada uno de los sectores. En este caso sabemos que son 13 sectores. En este caso son 3, 6, 9, 12, 13. Aquí están los 13 sectores que nosotros hemos diferenciado en nuestro modelo de rentabilidad. Y para obtener los interceptos vamos a tener siempre que correr después de la estimación el comando predict y después el nombre que tú le quieras dar. Yo le puse inter aleatorio porque son interceptos aleatorios. Coma, y recuerden, esto no cambia. Son los efectos que se obtuvieron de la regresión. Entonces, esto de aquí que es predict y refect no se cambia. Lo que va a cambiar es el nombre que tú le asignas a esto. Entonces, una vez que ya tenemos los valores, vamos a graficarlos. Lo graficamos con el comando graph hbar, que es un formato que te va a poner los datos en forma de barra, pero horizontal. Y vamos a obtener las medias de los intervalos aleatorios, y eso para cada uno de los sectores que nosotros hemos clasificado dentro de nuestra regresión. Y lo que vemos como resultado es esto. Básicamente vemos que la manufactura va a tener un impacto, al menos si la aglomeración y la productividad fuera de cero, vamos a tener un impacto de alrededor de un 10% en la rentabilidad. Negativo. El sector que tiene un menor impacto sobre la rentabilidad es diversos transportes. Y el que tiene mayor rentabilidad sería servicios inmobiliarios y servicios educativos. En principio, lo que tendríamos que ver de este gráfico es que efectivamente se generan interceptos distintos para cada sector, ¿sí? Y cada sector va a generar su propio intercepto conforme a la rentabilidad, porque es rentabilidad. Entonces, aquel que tiene el menor intercepto va a ser diversos transportes, y el que tiene el mayor intercepto es servicio mobiliario. Es decir, son los que presentan mayor nivel de rentabilidad sin considerar la productividad y sin considerar la aglomeración. Única y exclusivamente en términos promedio, recuerden que el intercepto son los promedios, va a representar los valores de la media de la variable dependiente. Entonces, digamos que el sector manufactura y metálica realmente está partiendo relativamente de cero la rentabilidad, y entonces depende completamente de la productividad y de la aglomeración. En el caso del servicio de transporte no es necesariamente así, ya empieza con una rentabilidad alta, y servicios inmobiliarios, muy baja, y servicios inmobiliarios presentan una rentabilidad alta, al igual que servicios educativos, sin importar lo que suceda con aglomeración y la productividad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos el intercepto? Veamos, regresemos a este gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, diversos transportes tiene alrededor de un valor de 0.61, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros qué pasaría cuando estimamos el modelo, pero le quitamos la constante. Recordemos que la constante era no significativa, y vamos a correr otra vez ese modelo utilizando el comando y las variables explicativas. Nada más que vamos a quitar la constante, le vamos a poner coma, no constant, y después ya clasificamos, que vamos a decir que la estimación se va a clasificar por sectores. Ya una vez que tenemos el modelo estimado, lo que vamos a ir viendo es que en realidad estos valores de aglomeración y productividad se mantienen siendo significativos, y aparentemente pocos cambios sufrió el modelo, ¿no? El modelo sigue siendo válido. Y aquí vemos otra vez, una vez que ya hemos estimado este nuevo modelo, vamos a pronosticar los efectos que me generan para cada sector. Aquí, por ejemplo, le puse el nombre de interceptos aleatorios 2, pero la estructura sigue manteniéndose, y después lo grafico. Ustedes se dan cuenta que únicamente lo que sucedió
fue que este sin intercepto se vuelve un poco más grande, es decir, aquí es como 62.62 y en el anterior era como 0.61. Si ustedes ven esto es porque este de aquí, esta constante, lo hace ser mayor si yo lo dejo, o sea, lo afecta directamente, pero es muy pequeño porque solamente le va a adicionar el punto 1.01, entonces es muy pequeño el impacto, por eso cuando comparamos este gráfico con este gráfico las diferencias son mínimas, ¿sí? No hay tanta diferencia, se reduce, pero la reducción se debe a que este intercepto que tenemos aquí, que lo teníamos originalmente, lo hemos quitado, ¿sí? Ya desapareció y por lo tanto ya ese valor ya no se le va a restar a los valores que tenemos y pues básicamente los haría más pequeños, ¿no? Pero su cambio es mínimo. Entonces pareciese ser que es más indicado el eliminar el intercepto. Pero esto es insuficiente para poder establecer que esta forma vamos a utilizar para poder definir entre un modelo y otro. No, lo vamos a hacer a través de un procedimiento que vamos a utilizar esta prueba de la razón de verosimilitud para poder hacer comparaciones entre modelos donde se han modificado las variables y eso lo vamos a